El millonario ofreció un viaje a España, pero su respuesta sorprendente cambió todo para siempre. Andrés nunca había imaginado que un simple rumor podría trastocar su vida. Mientras se afanaba en su labor como fontanero, una voz resonó en su mente. Don Javier ha lanzado una competencia, un viaje a España para quien resuelva la crisis de su empresa. El latido de su corazón se aceleró, cada bombeo era una mezcla de esperanza y miedo. ¿Cómo podía participar en algo tan grande? Su realidad se limitaba a caños y fugas, no a empresas ni competiciones con millonarios. Su madre, doña Teresa, siempre había soñado con que Andrés se convirtiera en ingeniero. Sus palabras retumbaban en su mente. No dejes que la vida te detenga, hijo. Lucha por tus sueños. Pero el pasado los acechaba. Los recuerdos de la enemistad entre su familia y don Javier surgían desde lo más profundo. La historia de su padre, arruinado por un conflicto con el millonario, lo mantenía atrapado en un mar de recuerdos amargos. La idea de acercarse a don Javier era un océano lleno de tiburones esperando devorarlo. Dudó. Su madre había sacrificado tanto por ellos, siempre urjándole a salir adelante, pero esa sombra del pasado lo paralizaba. ¿Podía arriesgar el amor de su madre, traicionar su lealtad familiar por un sueño que jamás había creído alcanzable? Las preguntas lo atormentaban, persiguiéndolo en cada instante. Se sentía como un barco a la deriva, atrapado en una tormenta de inseguridad. Mientras debatía sus opciones, se sumergió en la búsqueda de soluciones. La necesidad de demostrar su valía ante su madre y tal vez ante él mismo lo impulsaba a avanzar. Cada tarde regresaba de su trabajo cansado, pero con esa chispa de inquietud en su interior. Las hojas con fórmulas y esquemas se amontonaban a su alrededor. La tensión crecía. Los días pasaban como sombras mientras sus miedos se intensificaban. Su mente se llenaba de viejas rencillas y angustia. ¿Qué pensará mi madre si me ve entrar en la oficina de don Javier?, preguntaba a sus pensamientos dispersos. Se imaginaba su mirada, la mezcla de orgullo y desconfianza. ¿Y si le fallo? ¿Y si expongo a nuestra familia nuevamente? El peso de los recuerdos lo aplastaba, pero también le daba fuerza. Las perlas de sudor corrían por su frente. A veces encontraba la calma en las noches, cuando el deseo de ver brillar los ojos de su madre lo empujaba hacia adelante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La mañana de la presentación llegó. La tensión era palpable. Entró en la oficina de don Javier, su pulso resonando en sus oídos como un tambor. Con cada paso, el temor se transformaba en una mezcla de determinación y ansia. Al mirar al millonario, la memoria de su padre emergió de las sombras, recordándole un legado de desconfianza y rencores. Pero en ese instante sabía que debía dejarlo todo atrás. Don Javier lo observó. Su mirada escudriñaba cada rincón de la determinación de Andrés. La habitación estaba cargada de electricidad, una línea entre el pasado y un futuro incierto. Con cada palabra que salía de su boca, la angustia lo atravesaba como un puñal. La esperanza se mezclaba con el miedo a caer en la misma trampa que su padre. Y cuando finalmente Andrés terminó su presentación, el silencio se hizo presente. Don Javier se inclinó hacia adelante, una sonrisa en sus labios, y la vida de Andrés pendía de esa balanza. En su mente, una pregunta giraba: ¿puedo realmente dejar atrás el peso del pasado y aceptar lo que viene? ¿O me quedará grabado el miedo a traicionar mi historia? La incertidumbre lo envolvía, dejando un vacío que resonaba más que sus propias palabras. Todo estaba a punto de cambiar, pero la resolución estaba aún fuera de su alcance, fluyendo entre la sombra del arrepentimiento y la luz de una nueva esperanza. Las horas que siguieron a su presentación fueron una amalgama de ansiedad y expectativa. Andrés regresó a casa con la mente en un torbellino de pensamientos, cada uno atravesando su ser como una ráfaga helada.
¿Habría impresionado lo suficiente a don Javier? ¿Podría realmente romper con los fantasmas del pasado? Sin poder contenerse, se sentó en la mesa de la cocina, rodeado de los papeles que había estado revisando, como si fueran un escudo contra la inevitable realidad. Las palabras de su madre resonaban suavemente en su mente. Este era el momento que ella siempre había anhelado, una oportunidad que nunca se había presentado para su familia. Sin embargo, un nudo en su estómago lo mantenía inmóvil, como si el miedo a decepcionarla estuviera más presente que su deseo de cumplir sus propios sueños. Andrés sabía que esta competencia podría ser el punto de inflexión que tanto necesitaba, pero el dilema se cernía sobre él como una sombra. Pasaron 2 días, y cada instante se sintió eterno. Las horas se deslizaban lentamente, cargadas de incertidumbre. Intentó concentrarse en su trabajo, en las fugas y los tubos que arreglaba, pero no podía sacudirse la sensación de estar caminando sobre una cuerda floja. Las noches se llenaban de insomnio, con su mente incesante repitiendo la misma pregunta. ¿Qué pasaría si don Javier no creía en su propuesta? Las dudas le calcaban el corazón mientras los momentos de silencio se llenaban de ecos de su propio miedo. Finalmente, el teléfono sonó. El sonido, en un principio, se sintió como un estruendo, rompiendo el silencio que lo había envuelto. Andrés miró la pantalla y vio el nombre de don Javier. Una oleada de adrenalina recorrió su cuerpo. Con manos temblorosas, levantó el auricular y escuchó la voz grave del millonario. «Hola, Andrés. He revisado tu propuesta y creo que tienes un buen enfoque», dijo don Javier, invadiendo su mente con una mezcla de alivio y miedo. Las palabras de validación resonaron como un eco esperanzador, pero la tentación de dejarse llevar por la emoción estaba acompañada de una advertencia. Este podía ser apenas el comienzo de una lucha aún más feroz. «Gracias, don Javier. Estoy dispuesto a hacer lo que se requiera para ayudar a la empresa», respondió Andrés, intentando sonar seguro, aunque su corazón latía descontrolado. «Se requiere más que buenos deseos, Andrés. La situación es compleja. Necesito que vengas a la oficina mañana para discutir los pasos a seguir. Quiero que seas parte de esto, pero debes entender que no es solo un trabajo, es también una prueba de tu carácter». Al colgar, la frase «una prueba de tu carácter» lo azotó con fuerza, haciéndolo sentir la magnitud de la responsabilidad que se le estaba depositando. Con la noticia, la chispa de confianza que había intentado cultivar dentro de sí comenzó a encenderse, aunque acompañada de un nuevo tipo de ansiedad. Las expectativas se acumulaban, y por primera vez sintió la necesidad de prepararse en serio para enfrentar lo que venía. A la vez, las advertencias de su madre sobre despertar rencores del pasado lo atormentaban. Se pasó horas diseñando estrategias y buscando referencias sobre la crisis que enfrentaba la empresa de don Javier. Era un mundo desconocido para él, pero la idea de poder demostrar que no era solo un fontanero, sino también un solucionador de problemas, lo llenaba de energía contenida. Al irse a dormir, una revelación se presentó ante él. No solo se trataba de un viaje a España o la posibilidad de cerrar un trato, sino de aprender a ser la persona que siempre había querido ser. La barrera entre su realidad y el futuro que deseaba comenzaba a desvanecerse. Con una determinación renovada, se dio cuenta de que esta era su oportunidad para reescribir la historia familiar. Mientras los sueños lo abrazaban, una inquietante realidad se filtró en su mente. Don Javier no era solo un empresario adinerado, también era un rival formidable. Y para Andrés, la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Podría realmente estar a la altura de las expectativas y dejar atrás el peso del pasado? La pregunta lo perseguía como un eco incesante, presagiando que cada paso en esta nueva faceta de su vida sería una confrontación no solo con los demás, sino también consigo mismo. Andrés llegó a la oficina de don Javier con una mezcla de emoción y temor que lo acompañaba como una sombra. El edificio, un emblema de éxito, se erguía majestuoso ante él y cada paso hacia su interior era una lucha entre dejar atrás sus temores y el deseo de probarse a sí mismo. Había estado en lugares similares, pero estos eran distintos. Aquí sentía que el entorno lo observaba, que las paredes tenían oídos y que cada mirada podría descifrar su inseguridad. Se sentó en una sala de conferencias que irradiaba profesionalismo. La mesa de madera oscura era un símbolo de poder, y él, por un momento,
Se sintió como un impostor en un mundo que parecía reservado para aquellos que habían logrado más. Sin embargo, mientras esperaba a don Javier, se recordó a sí mismo que esta era su oportunidad, una puerta abierta que había estado esperándole toda su vida. Finalmente, don Javier entró. Su presencia era arrolladora, y Andrés se sintió pequeño a su lado, como si cada palabra que decir estuviera cargada de significado. «Me alegra que estés aquí, Andrés», comenzó don Javier, sin dar rodeos. «La situación de la empresa es crítica. Necesitamos soluciones creativas, y es por eso que te he llamado». Las horas siguientes se convirtieron en un intenso intercambio de ideas. Andrés se dio cuenta, con asombro, de que había preparado más de lo que imaginaba. No era solo un fontanero, era un pensador y un innovador. Cuando el tema del financiamiento surgió, propuso alternativas que reflejaban no solo su comprensión del mundo empresarial, sino también su capacidad para adaptarse a situaciones adversas. «Interesante», comentó don Javier, frunciendo el ceño mientras anotaba en su libreta. Era una aprobación velada, pero suficiente para alimentar la creciente confianza de Andrés. Sin embargo, la emoción rápidamente se tornó en un desafío. Don Javier eliminó algunas de sus propuestas con frialdad, haciendo que Andrés sintiera un frío en la base de su columna vertebral. Ante cada rechazo, una voz interna lo instaba a retroceder, a aceptar su rol de subalterno. Pero en lugar de rendirse, encontró en ese momento una fuente de claridad. Si iba a estar en este juego, tendría que asumir riesgos. Consciente de que la brecha entre su pasado y su futuro se estrechaba, se armó de valor. «Si me permites, puedo abordar esta crisis desde un entorno diferente, usando mi experiencia directa con los problemas cotidianos», sugirió, su voz resonando con firmeza inesperada. Don Javier, al escucharlo, levantó la vista, sorprendido por la audacia de Andrés. «Esa es una perspectiva interesante, pero también arriesgada. No muchos están dispuestos a entrar en la fricción de la verdad radical». Negarse a caer en las viejas dinámicas que lo habían limitado llenó a Andrés de determinación. Se dio cuenta de que la verdad, aunque a menudo dolorosa, era el camino hacia el crecimiento, tanto personal como profesional. Cuando la reunión concluyó, don Javier le propuso algo inesperado. «Si puedes proporcionarme un análisis completo de tu enfoque al final de la semana, estaré dispuesto a considerar tu inclusión en el equipo de liderazgo». Era una prueba directa, un desafío que decidía no solo su carrera, sino también su propio valor. Mientras regresaba a casa, el aire le pareció más ligero, pero la presión por demostrar su valía intensa. La pregunta lo asaltó nuevamente. ¿Estaba realmente preparado para lo que significaba aquel next step? El eco de la historia familiar detrás de él lo hizo cuestionarse si podría ser lo que se esperaba de él, o si finalmente se liberaría del peso del pasado. Dentro de él, un combustible nuevo ardía, y comprendió que este no era solo un trabajo, era su batalla. La historia que se narraba a sí mismo estaba en juego, y por primera vez lo sentía. Sin embargo, un latido de inquietud recorrió su mente al considerar una nueva posibilidad. ¿Qué pasaría si esta no era solo su oportunidad, sino también la chispa que encendería viejas rivalidades? El futuro estaba lleno de incógnitas, y Andrés entendía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Andrés se despertó aquella mañana con un propósito claro. Debía preparar un análisis que no solo convenciera a don Javier, sino que también le permitiera dotar de un nuevo enfoque a la crisis de la empresa. La presión que sentía era palpable, casi física, como una correa que se tensaba cada vez más en su mente. Sabía que no podía permitir que la autocompasión o el miedo al fracaso lo dominaran. Había hecho un primer paso hacia lo desconocido, ahora debía solidificar su lugar. Mientras tomaba un café, comenzó a organizar sus ideas. Decidió que su enfoque no solo debería ser creativo, sino también enfocado en resultados concretos. La experiencia que había acumulado tratando con problemas diarios de la vida laboral sería su mayor carta de presentación. Estaba convencido de que tenía algo valioso que aportar, una resolución que nacería de la autenticidad que había aprendido a cultivar. Con el propósito en mente, hizo una lista de las problemáticas más serias que habían enfrentado sus compañeros en la empresa. Para cada problema, desarrolló soluciones innovadoras que combinaban su conocimiento del terreno con la teoría empresarial que había empezado a asimilar. A medida que avanzaba, su confianza crecía. Cada palabra que anotaba resonaba como un eco de autoafirmación. No era solo un práctico, era un visionario. Sin embargo, los recuerdos de la duda comenzaron a asomarse a su pensamiento. La risa burlona de sus antiguos colegas lo atormentaba, recordándole los tiempos en los que solo era visto como un handyman. «No soy eso», se dijo a sí mismo con firmeza, como si hablara con un espectro de su propio pasado. Esa era la convicción que necesitaba, una voz interna que lo empujara a seguir adelante, no solo por él, sino por todos aquellos que habrían deseado tener el valor de abrazar el cambio.
Dedicó largas horas de investigación y desarrollo, hilando un análisis que fusionara estadísticas, proyecciones de mercado y su propia experiencia cotidiana. Apuntó fundamentalmente a la empatía que sabía que don Javier no solo valoraba, sino que necesitaba. Cuando llegó el día de la presentación, el aire en la sala de conferencias parecía cargado de tensión. Mientras se preparaba para entrar, notó que la puerta que lo separaba de don Javier no solo simbolizaba una entrada física, sino un umbral hacia una nueva versión de sí mismo. Se sentía como un gladiador en la arena, listo para demostrar que su esfuerzo no había sido en vano. A medida que expuso su análisis, la mirada de don Javier fluctuaba entre la sorpresa y la expectativa. Aún así aparecieron las primeras preguntas difíciles. Cada duda que don Javier manifestaba se sentía como un golpe, pero esta vez Andrés no retrocedió. En lugar de acobardarse, refutó con datos y experiencias propias, fundamentando sus propuestas. Sin embargo, las preguntas crecieron en complejidad. La crítica se tornó más incisiva, atacando no solo sus ideas, sino el enfoque mismo sobre el que había construido su trabajo. En uno de esos momentos críticos, Andrés sintió el impulso de deslizarse hacia la defensa y, en cambio, optó por la confrontación constructiva. ¿No es el cambio el motor del crecimiento?, lanzó, mientras lo miraba a los ojos con una firmeza que no había sentido antes. Finalmente, cuando la reunión concluyó, don Javier se quedó en silencio, sopesando. «Has superado mis expectativas, Andrés», dijo por fin. «Sin embargo, trabajo y práctica son necesarios. Te quiero aquí el lunes, pero hay un desafío adicional que debes cumplir. Si logras recuperar aspectos que piensas que han caído en el olvido, puede que estés frente a una oportunidad mayor, quizás un viaje a España para una exposición». Andrés sintió un torbellino de emociones. No solo había conseguido avanzar en su carrera, sino que se veía confrontado a la posibilidad de cambiar su destino por completo. Pero en ese momento de victoria, una nueva inquietud se instaló en su pecho. España representaba no solo un sueño, sino también el temor a enfrentarse a las sombras del pasado que había creído dejado atrás. Mientras abandonaba la sala, una nueva pregunta se encendió en su mente. ¿Podría realmente dejar atrás todo lo que había sido y abarcar la grandeza que ahora parecía al alcance de su mano? Andrés se sentó en su escritorio. La luz del día entraba a raudales y llenaba el espacio de una calidez inusitada. Sin embargo, la luz no podía disipar la sombra de inquietud que ahora lo acompañaba. La idea de ir a España era un doble filo, un sueño materializándose, sí, pero también un recordatorio de la persona que había sido. Debía hacer algo, no solo por la oportunidad, sino por el futuro que le prometía. Mientras repasaba las notas de su presentación, se dio cuenta de que la verdadera lucha no sería enfrentarse a don Javier, sino enfrentarse a sí mismo. Durante años, había permitido que los ecos de su pasado lo definieran. Las palabras burlescas de aquellos que consideraban ineptos a los manos de obra aún resonaban en su mente. Ahora, sin embargo, estaba decidido a hacer algo diferente. Construir su identidad desde su propia fuerza. Comenzó a trazar un plan. No solo para recuperar los aspectos olvidados de la empresa que don Javier le había confiado, sino también para desmantelar las murallas que había levantado para protegerse de su propia inseguridad. Se propuso a explorar cada rincón de sus habilidades, cada destreza que había aprendido en el camino, no solo como un trabajador, sino como un líder en potencia. Tomó una libreta y empezó a listar los aspectos de su vida laboral que consideraba que habían sido dejados de lado. Al principio, pensó en habilidades técnicas y conocimientos específicos del sector. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que había algo más profundo que debía abordar: su autovaloración. Comenzó a escribir sobre experiencias pasadas donde había tenido éxito, donde había generado cambios positivos, o donde había salvado el día. Cada punto se convirtió en un peldaño hacia su confianza. En ese proceso de autodescubrimiento, las memorias se intensificaron. Recordó la última vez que había liderado una iniciativa de mejora en el taller, el apoyo espontáneo de su equipo y el reconocimiento que había recibido. Aquella había sido la primera chispa de autoconfianza. Pero no solo eso, había despertado en él un deseo insaciable de hacer más. ¿Se atrevía a integrar esas experiencias en su presentación para don Javier? La respuesta fue un sí rotundo. Él podía ser su mejor abogado. Se organizó. Decidió dedicar las próximas semanas a crear un portafolio que no solo mostrara su análisis empresarial, sino también sus capacidades de liderazgo y gestión. Se inscribió en un curso de manejo de grupos online, aprovechando cada recurso para fortalecer su conocimiento y prepararse para los desafíos que podría enfrentar en su futuro viaje. A medida que pasaban los días, no solo se iba sintiendo más competente en la teoría,
sino que sus interacciones con sus compañeros comenzaron a cambiar. En las conversaciones se percibía su energía renovada. Sus comentarios eran más proactivos, y al mismo tiempo se alentaba a otros a compartir su experiencia. Este cambio no pasó desapercibido. Sus colegas comenzaron a verlo con nuevos ojos. En sus interacciones, Andrés encontró una repercusión sorprendente. Cada vez que instaba a sus compañeros a unirse a su misión, se sentía más y más como un verdadero líder. Sin embargo, en su interior, la pregunta seguía latente. ¿Cómo enfrentaría sus miedos si un viaje a España significaba volver a sus raíces? Una semana después, mientras caminaba por la ciudad, decidió que era hora de dar un paso más. Entraría en contacto con un antiguo mentor que había tenido antes de ser relegado a la sombra de su antigua imagen. Al hacerlo, alzó el teléfono, sintiendo la adrenalina en su pecho. Era un paso hacia lo desconocido, en un mundo que ya no le había pertenecido. Pero esta vez, sin duda, el impulso de avanzar era más fuerte que el miedo que antes lo mantenía paralizado. Al final del día, después de colgar, un renovado sentido de determinación se apoderó de él. Puede que esté viajando hacia un nuevo futuro, pensó con resolución. Pero antes necesitaba una pieza más del rompecabezas que lo llevaría a España. La conversación inevitable con don Javier para confirmar su lugar en la exposición. Con el mundo cambiando a su alrededor, estaba decidido a pedir más de lo que algún día creyó que podría alcanzar. Así, el tercer lunes llegó, y mientras se preparaba para la reunión, una sombra de incertidumbre se cernió sobre él nuevamente. Este encuentro no solo definiría su carrera, sino si realmente estaba listo para enfrentar su pasado, o si en cambio dejaría que éste lo consumiera una vez más. La mañana del tercer lunes llegó envuelta en un silencio inquietante. Andrés se miró en el espejo, la corbata bien ajustada, la camisa planchada y su cabello peinado con esmero. Sin embargo, la imagen reflejada no podía ocultar la batalla interna que libraba. Sabía que estaba a punto de dar un paso decisivo, uno que podría reconfigurar su vida profesional, pero los ecos de su antiguo yo resonaban en su mente, como sombras que nunca se desvanecen del todo. Mientras caminaba hacia la oficina de don Javier, una mezcla de ansiedad y determinación se apoderaba de él. Durante esos días previos, había ensayado 1000 veces sus palabras, había estudiado cada estrategia. Quería no solo presentarle un análisis, sino también la visión de un Andrés renovado, un hombre que ya no temía al juicio ni al rechazo. En su mente, cada argumento estaba tejido con la esperanza de un futuro que no solamente lo podía salvar, sino que lo podría transformar. Al llegar, tras un breve saludo, entró en la oficina del director. La luz natural que entraba por la ventana parecía resaltar la seriedad en el rostro de don Javier, quien lo miraba con una mezcla de curiosidad y expectativa. «Bien, Andrés, dime, ¿qué has traído para mí?», preguntó con voz firme. Respiró hondo y empezó a hablar. Su presentación iba más allá de cifras y gráficos. Incorporaba su historia, sus aprendizajes, su crecimiento no solo como profesional, sino como individuo. Cada palabra pronunciada era un peldaño más en la escalera de su autovaloración. Sin darse cuenta, su voz adquirió un tono apasionado, imbuido de esa chispa que había descubierto dentro de sí mismo. Era un Andrés que no solo tenía algo que aportar, sino que creía en su derecho a ser escuchado. El rostro de don Javier empezaba a cambiar sutilmente. Ya no era solo un observador. Las cejas se fruncieron en concentración. Este cambio, esta conexión, lo llenó de un nuevo impulso. Sin embargo, a medida que avanzaba, inevitablemente se cruzó la pregunta más difícil. ¿Qué pasaría si su propuesta no era suficientemente convincente? Al terminar, el silencio se adueñó de la sala. Andrés se sintió pequeño. Los latidos resonando en su pecho parecían amplificarse en ese vacío. Podía ver a don Javier reflexionando, pero lo que más ocupaba su mente era la pregunta que flotaba sin respuesta. ¿Había superado realmente su pasado o era solo un espejismo? Finalmente, don Javier rompió el silencio. Andrés, ha habido una notable evolución en tu enfoque. He visto cambios en ti desde hace un tiempo. Es asombroso. ¿Y obtuve el viaje?, preguntó, su voz un susurro tenso. Es un paso, pero quiero que consideres algo más. Para fortalecer tu propuesta, ¿qué tal si lideras una presentación en la empresa en España? Debes demostrar que no solo eres capaz de crear análisis, sino de encabezar debates y generar impacto. La oferta dejó a Andrés atónito. Una mezcla de miedo y emoción le recorrió el cuerpo. Lidiar con una presentación internacional representaba un desafío monumental, y era una oportunidad que había soñado en silencio durante años.
pero con una decisión tan trascendental delante de él, la carga de su pasado parecía amenazar con envolverlo nuevamente. Las palabras de don Javier aún resonaban en su mente. Tienes que demostrarles quién eres realmente. ¿Estaba listo para esto? ¿Podría realmente dejar atrás sus inseguridades y emerger en la figura que todos esperaban ver? Mientras abandonaba la oficina, el peso de la decisión lo siguió. Sabía que este era un momento definitorio y sentía que el camino hacia España no solo implicaba un viaje físico, sino una confrontación interna con sus temores más profundos. La pregunta latente era, ¿podría realmente enfrentarse no solo al mundo exterior, sino a sí mismo? Al dar un paso hacia su futuro, Andrés entendió que su lucha no había terminado. Tenía una nueva meta que alcanzar, y mientras más se acercaba al abismo del cambio, más evidente se hacía que no había vuelta atrás. Ahora se enfrentaba a un nuevo dilema: asumir el desafío de ser quien siempre había querido ser, o dejar que su pasado lo definiera una vez más. Las primeras notas en su mente emergieron, las estrategias empezaron a formar un plan. La respuesta a su futuro estaba en sus manos, pero una voz oscura aún murmuraba, recordándole que el verdadero desafío apenas comenzaba. Andrés se sentó frente a su escritorio, la pantalla iluminada con gráficos y datos que antes le parecían inalcanzables. Su mente danzaba entre la emoción y el miedo, pinceladas de recuerdos de su pasado interrumpiendo la visión de un futuro audaz. No podía evitar preguntar si era realmente capaz de asumir los desafíos que en ese momento parecían insuperables. Durante las siguientes semanas, su enfoque se tornó hacia el desarrollo de una presentación que no solo debía impactar a los ejecutivos en España, sino también a un Andrés que había decidido revelarse a sí mismo. Se dedicó a investigar, a adentrarse en cada aspecto relevante de la empresa, su cultura, sus metas y sobre todo sus desafíos. Ese proceso se volvió un viaje de autodescubrimiento. Cada dato que recopilaba, cada análisis que realizaba, se sentía como escamas despojándose de su viejo yo, revelando una nueva piel que comenzaba a brillar con confianza. Su preparación adquirió una dimensión casi ritual. Las horas se mezclaban entre la escritura y la práctica, en las que la retroalimentación de un par de colegas se volvía valiosa. Andaba por la oficina buscando comentarios, incluso de aquellos que antes le habían resultado intimidantes. Cuando uno de ellos, Lucía, le ofreció consejos sobre cómo enfrentar a una audiencia complicada, su voz resonó en su mente. El verdadero poder viene de conocer y creer en tu contenido. Así, Andrés inclinó su enfoque hacia la autenticidad, buscando transmitir no solo cifras, sino también historias que conectaran con sus oyentes. El día antes de la presentación, su sueño fue interrumpido por un eco de su antiguo yo. Las inseguridades comenzaron a atravesar su mente en un torrente incontrolable. ¿Y si hablas y nadie te escucha? ¿Qué tal si tus ideas son ignoradas? Esa voz lo atacó con una ferocidad que le dejó dolorido. Sin embargo, en medio de la batalla sorda, encontró un nuevo registro de determinación. Se dijo que el verdadero fracaso no residía en ser ignorado, sino en no intentar ser escuchado en primer lugar. Esa noche se preparó meticulosamente. Mientras revisaba su ropa y se aseguraba de que cada detalle estuviera en su lugar, se enfrentó a su reflejo una vez más. Recordó la voz de don Javier. Demuestra quién eres realmente. Un contraste llamativo se presentó ante él. Lo que antes era un juego de sombras, ahora brillaba con un matiz sincero. Era la primera vez que sentía que no se trataba solo de impresionar, sino de conectar. Al llegar a la ciudad donde tendría lugar la presentación, el bullicio del aeropuerto se apoderó de su atención. Cada paso lo acercaba al inminente encuentro que había estado esperando, pero también al enfrentamiento consigo mismo. En la sala, el aire parecía cargarse de una previsión palpable. El ambiente irradiaba el tipo de tensión que solo se siente cuando dos mundos confluyen, el de lo que conoce y lo que aspira a ser. Mientras caminaba hacia el escenario, notó las miradas de los ejecutivos, y la oleada de nervios le golpeó con fuerza. Un instante, un titubeo, era capaz de desbordarlo. Pero en el centro de todo eso, sus pensamientos se centraron en una única idea. Estoy aquí porque me lo he ganado.
Con cada palabra que pronunciaba, Andrés buscó no solo convencer, sino también resonar con su audiencia. Se permitió ser vulnerable, contarles cómo su entusiasmo por ese proyecto se enraizaba no solo en el análisis, sino en su deseo de superar barreras. Una conexión sincera empezó a formarse, y pudo ver en los ojos de sus oyentes un interés genuino. Sin embargo, mientras su presentación fluía, la voz que había creído ahogar en sus pensamientos regresó, más fuerte que nunca. ¿Era esa la forma en que realmente deseaba ser visto? Como un hombre de negocios o como un hombre de valor. La incertidumbre lo envolvía al finalizar. Podía percibir un cambio positivo en el ambiente, pero la verdadera prueba llegó al responder las preguntas. Cualquier duda que surgía en su mente era un eco del golpe antiguo, y cada vez que un ejecutivo planteaba un nuevo desafío, Andrés se encontraba en el umbral de un abismo personal, confrontando la necesidad de mantenerse firme. Finalmente, tras un pulsar de preguntas y respuestas, Andrés sintió que había alcanzado un punto de no retorno. La sala se tornó en un espacio donde sus miedos y fortalezas danzaban en un equilibrio precario, y sin embargo, en el instante más oscuro, una sensación fresca de curiosidad lo invadió. Mientras se retiraba del escenario, dejó atrás la pregunta persistente, llena de incertidumbres, que había marcado su trayectoria personal. ¿Sería capaz de renacer al volver de este viaje? La llamada de su viejo yo se tornó tenue, reemplazada por la urgencia de encontrar la respuesta. En sus manos, la transformación comenzaba a tomar forma. La duda ya no lo paralizaba. Ahora le ofrecía una dirección. ¿Sería suficiente para dar en el clavo? ¿Concluiría este viaje mostrándose tal como era o se conformaría con la sombra de su pasado? La única certeza era que su historia estaba lejos de haber terminado, y con cada paso que daba, el abismo se acercaba más, desnudando el verdadero sentido de la decisión que había tomado. Andrés salió de la sala con una mezcla de alivio y confusión. El aplauso de los ejecutivos aún resonaba en su mente, pero el eco de sus inseguridades no se apagaba fácilmente. A medida que caminaba por el pasillo, tensionaba su mandíbula, como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo, impulsándolo a cuestionar cada movimiento. ¿Había logrado realmente lo que se propuso? El regreso a su hotel se sintió interminable. La ciudad iluminada a su alrededor no lograba distraerlo de las voces internas que seguían discutiendo sus méritos. Recordaba las caras de los ejecutivos, algunos asintiendo, otros con miradas escrutadoras. «No hay lugar para la mediocridad», pensó, repitiendo una frase que había escuchado en sus días de aprendiz. Pero, ¿qué significaba realmente esa frase para él? Al llegar a su habitación se sentó en la cama, mirando por la ventana. La luna brillaba intensamente, y por un momento se sintió invadido por un impulso de escribir. Así que tomó su laptop y comenzó a plasmar sus pensamientos. Describía sus temores, pero también sus deseos, lo que había sentido en el escenario y cómo había visto en los ojos de los demás un destello de interés genuino. Esa conexión le gustaba. Era un síntoma de que, tal vez, había algo más significativo en el camino que había elegido. Pasaron los días, y Andrés se enfocó, más que en la posible respuesta de la empresa, en el aprendizaje que la presentación le ofrecía. Las horas de práctica, la investigación en profundidad, habían despertado una curiosidad latente en él sobre el liderazgo. ¿Por qué tampoco se atrevían a ser vulnerables en el ambiente corporativo? Si ser auténtico había permitido que se conectara con su audiencia, ¿acaso no era esa la clave del éxito en los negocios? Se inscribió en un curso online sobre liderazgo transformacional, algo que había considerado antes, pero que siempre había dejado en pausa. Es hora de invertir en mí, se dio cuenta. Investigar los múltiples estilos de liderazgo lo llevó a cuestionar cómo había manejado sus interacciones en el pasado. Quería convertir sus experiencias en un activo, no un lastre. El contenido del curso lo cautivó. Pasaba noches enteras leyendo, tomando notas, imaginando cómo podría aplicar esos conceptos en su trabajo cotidiano. También exploró sus propias cualidades, la empatía que había comenzado a cultivar y cómo entender a otros en un entorno competitivo. Fue así que descubrió el poder de la escucha activa, una habilidad que parecía casi olvidada en su mundo centrado en los resultados. Con el tiempo, Andrés comenzó a implementar lo aprendido. Durante las reuniones, comenzaba a preguntar a sus compañeros sobre sus aportaciones y sentía una diferencia palpable en el ambiente. Se dieron cuenta de que, a través de su disposición para escuchar, la confianza en el grupo incrementaba. Observó cómo sus propios esfuerzos lo estaban transformando,
haciéndolo más visible y respetado. Sin embargo, a medida que crecía su confianza, también lo hacía la presión en su entorno. Su jefe, al notar el cambio positivo, comenzó a asignarle más responsabilidades. Andrés se preguntó si realmente estaba preparado para ello. Las nuevas expectativas lo hacían sentir como un equilibrista que caminaba sobre una cuerda floja entre el miedo al fracaso y la posibilidad de un ascenso. Una tarde, recibió un correo con una invitación para una reunión privada con la alta dirección de la empresa. Su corazón se aceleró. ¿Qué querrán de mí esta vez?, pensó. La incertidumbre lo invadió una vez más. ¿Estaba listo para enfrentar otra vez a sus miedos con la posibilidad de una propuesta que podría cambiar su carrera para siempre? Sin embargo, había una certeza en su interior. Había dado pasos significativos hacia el hombre que quería ser. La lucha no había terminado, apenas había comenzado. ¿Y si esta reunión le llevase a un futuro inesperado? Su vida estaba frente a un nuevo precipicio, uno que despertaría toda su curiosidad y determinación. El momento de la verdad se acercaba, y la pregunta persistente resonaba. ¿Podría a bordo de esta nueva travesía dar la respuesta que no solo sorprendiera a los demás, sino que definiera quién era realmente? Andrés pasó la noche en vela, el insomnio enredado con sus pensamientos. La invitación a la reunión con la alta dirección resonaba como un tambor en su mente. A medida que avanzaba la mañana, sentía que la emoción y el terror se entrelazaban, formando una tormenta en su interior. En su desayuno, apenas tocó el café y el pan. La idea de lo que podría surgir de esa reunión lo aterraba, pero también lo llenaba de una energía que nunca había experimentado. Una consulta a su lista de objetivos se convirtió en un ritual. Se sentó frente a su laptop para revisar la presentación que había preparado con tanto esmero. Sabía que iba a estar frente a personas cuya influencia podía moldear su futuro profesional. ¿Cuáles serían sus prioridades? ¿Podía contribuir de manera significativa a la visión de la empresa? Reflejando sobre sus aprendizajes recientes, se preguntó si había alguna manera de llevar la autenticidad a ese contexto. Siempre había creído que los números y las métricas eran la esencia del éxito empresarial, pero ahora sabía que las relaciones humanas resaltaban como los colores en un lienzo. Al llegar a la oficina, el ambiente pulsaba con una intensidad palpable. Sus compañeros se sumían en la rutina diaria, ajenos a la batalla interna que Andrés libraba. Se dirigió a su escritorio y, en un impulso, decidió no dejarse llevar por la ansiedad. Siguió su plan. Pasaría la mañana afinando sus argumentos y buscando espacio para la interacción genuina. Esa interacción era lo que había construido en el último tiempo y debía llevarla a la mesa. En la sala de reuniones se sintió pequeño al ver a los ejecutivos sentados. Sus miradas eran intensas y requerían que se mostrara firme. Apenas comenzó a hablar, sintió cómo el sudor se acumulaba en su frente y el nerviosismo amenazaba con desbordarse. Pero recordó sus aprendizajes. El liderazgo no era solo imponer ideas, era crear puentes. Abrió el diálogo, preguntando sobre sus perspectivas, alentando la discusión. Poco a poco la conversación fluyó. Andrés dejó de pensar en su ansiedad y se centró en cómo contribuir de verdad. Utilizó lo aprendido de sus cursos sobre liderazgo transformacional. No solo expuso sus ideas, sino que buscó la retroalimentación y la inspiración de cada persona en la sala. Las dudas comenzaron a disiparse, y se dio cuenta de que estaban pegados a un mismo hilo conductor, el deseo de crecimiento. Allí estaba él, no como el aprendiz asustado, sino como un igual que se atrevían a soñar en grande. Sin embargo, el encuentro no estuvo exento de confrontación. Un alto ejecutivo, conocido por su dureza, cuestionó su visión sobre la cultura corporativa. Ser auténtico está muy bien, pero ¿cómo se traduce eso en ingresos?, retrucó con desdén. Un silencio incómodo siguió a la pregunta, y la ansiedad regresó como un eco. Pero en vez de retractarse, Andrés encontró su voz. Se enfocó en hablar sobre el compromiso de los empleados como un driver de productividad y éxito financiero. Su argumento fue claro y estructurado, respaldado por datos, pero mezclado con una genuina conexión emocional que comenzó a cambiar la atmósfera. La reunión concluyó en un ambiente electrificante. Los ejecutivos, al final, parecían más receptivos. Una mezcla de respeto y curiosidad llenaba el aire. Mientras abandonaba la sala, una frase del curso resonó en su mente. Es en la conexión donde reside el verdadero poder. Sin embargo, a pesar del éxito, un nuevo dilema apareció en su mente. ¿Qué pasaría si le ofrecieran una oportunidad fuera de su zona de confort? Con su mente aún girando, un nuevo correo llegó a su bandeja de entrada. Era una invitación a un retiro de liderazgo en España. La presión comenzaba de nuevo. Podía sentir el peso de la decisión sobre sus hombros. ¿Sería capaz de lanzarse a lo desconocido, esa vez con la posibilidad de crecer como nunca antes? El futuro era incierto, pero la curiosidad lo impulsaba.
Andrés se dio cuenta de que la verdadera batalla no solo era enfrentar sus miedos, sino también estar dispuesto a abrir puertas que podrían llevarlo a un cambio radical en su vida. ¿Estaría preparado para lo que le deparara ese viaje? Andrés se despertó con un renovado sentido de propósito. La invitación al retiro de liderazgo en España no solo representaba una oportunidad profesional, sino un viaje transformador personal. Mirándose al espejo, comprendió que cada desafío al que había sido enfrentado anteriormente lo había llevado hasta este momento crucial en su vida. La decisión sobre si asistir o no lo asaltaba con la misma intensidad que los recuerdos del pasado. Mientras preparaba su maleta, contemplaba todo lo que había logrado recientemente. Cada paso lo había llevado a tener no solo más confianza en su trabajo, sino también una renovada fe en sí mismo. Recordaba con claridad la intimidante reunión con la alta dirección, su forma de sobreponerse a sus miedos y conectar con otros en un nivel más profundo. Ahora estaba a punto de embarcarse en una nueva experiencia que prometía consolidar aún más su crecimiento. El vuelo a España fue un torbellino de emociones. A medida que el avión despegaba, sintió que dejaba atrás viejas inseguridades, liberándose de las cadenas que lo habían atado durante tanto tiempo. En su mente danzaban imágenes de su madre, doña Teresa, sonriendo con orgullo, y eso lo llenaba de un empuje aún mayor. La esperanza de que su viaje a España sería un hito en su vida resonaba en sus pensamientos. Al llegar, el ambiente vibrante y lleno de energía de la ciudad lo recibió como un abrazo cálido. El retiro de liderazgo se celebraba en un hermoso sitio rodeado de naturaleza. Los rostros de las personas que conoció en la primera reunión comenzaron a hacerse presentes, cada uno con sus propias historias de superación. Todos allí compartían un mismo deseo: crecer y aprender. Los días transcurrieron a una velocidad vertiginosa, llenos de talleres, discusiones y dinámicas grupales. Andrés se sumergió completamente en cada actividad, poner en práctica las lecciones aprendidas en sus estudios anteriores, apoyando a otros con su experiencia y entusiasmo. El proceso le proporcionó no solo herramientas prácticas, sino también la oportunidad de solidificar su nueva identidad. Cada encuentro con otros líderes aspirantes lo llevó a darse cuenta de que cada uno de ellos también enfrentaba sus propias inseguridades. Las conversaciones profundas que estableció lo ayudaron a comprender que todos estaban en la misma búsqueda de autenticidad. Un día, durante una dinámica de grupo que fomentaba la vulnerabilidad, Andrés se sintió inspirado a compartir sus temores y sus sueños. Mientras hablaba sobre su legado familiar, su lucha por trascender el pasado, y cómo cada triunfo reciente lo había transformado, notó que sus compañeros lo escuchaban con atención. En las miradas de esos extraños encontró reconocimiento y validó lo que había sentido a lo largo de su viaje. Sus palabras resonaron no solo en su mente, sino en los corazones de quienes lo rodeaban. Al final de la semana, el líder del retiro le ofreció un reconocimiento especial. Su capacidad para inspirar y conectar había destacado entre el grupo. Has demostrado no solo conocerte a ti mismo, sino también que el verdadero liderazgo proviene del servicio y la empatía, dijo con una sonrisa. Las palabras lo tocaron de una manera profunda, evidenciando que el camino que había recorrido valía la pena. Mientras se preparaban para el regreso a casa, un nuevo despertar se encendió en su interior. Ha crecido, no solo como profesional, sino también como ser humano. La imagen del fontanero con dudas y temores había quedado atrás. Ahora se veía a sí mismo como un líder en formación, listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara en el futuro. Al regresar a su ciudad, supo que tenía que llevar consigo no solo el reconocimiento recibido en España, sino todo lo que había aprendido. Se sentía listo para agrandar sus metas, y esto, a su vez, le inyectó la energía necesaria para hacer de su realidad un triunfo personal. Estaba dispuesto a dar el siguiente paso, y su compromiso de alcanzar esos sueños se había vuelto más sólido que nunca. Como punto culminante de su viaje, un proyecto junto a don Javier estaba en marcha, y Andrés se había convertido en el eje crucial para el cambio que la empresa necesitaba. La transformación personal de Andrés había dejado huella en su vida, y ahora proyectada a su entorno lo hacía consciente de que, aunque el viaje hacia su crecimiento y éxito aún continuaba, ya no estaba solo. Había crecido, un paso a la vez, y cada uno de ellos lo había acercado a la realización de sus sueños. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
No esperen ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.